Hola, hola, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas. Mi nombre es Paulina y el día de hoy me encuentro con la licenciada Aranzazú Ayala Martínez, quien es coordinadora ejecutiva del medio ¿A dónde van los desaparecidos? Aranzazú, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Estoy muy segura de que todo lo que nos vas a compartir pues nos va a ayudar a todos a tener como un panorama más completo de qué es lo que está pasando en cuanto a derechos humanos. Y pues la primera pregunta sería, ¿cuál consideras que es la relación entre la labor de quienes se dedican al periodismo y quienes defienden los derechos humanos, particularmente en un país como México? Bueno, creo que las personas defensoras y las y los periodistas terminamos siendo como aliados naturales porque finalmente muchas veces no se sabe lo que hacen las personas defensoras si no lo cubrimos, ¿no? Los periodistas. La defensa de derechos humanos y principalmente la defensa del territorio, pues es un tema que al Estado con mayúscula no le gusta y es un tema que sobre todo los grandes medios de comunicación, los medios más comerciales, por así decirlo, no llevan, ¿no? Entonces son los periodistas, sobre todo independientes o medios más pequeños, quienes de alguna manera nos volvemos como aliados cómplices, ¿no? De amigos naturales las personas defensoras. Digo, es muy evidente la relación porque pues no por nada el mecanismo, ¿no? El mecanismo de protección que tenemos en México es a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. O sea, nos pone el mismo Estado con todo y sus contradicciones en el mismo paquete, ¿no? Porque las labores que hacemos son igual de peligrosas, unos por defender los derechos y otros por decir o denunciar lo que están defendiendo y también pues todas las amenazas que viven las personas defensoras. Vivimos en un país que es también de los primeros lugares en asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente y del territorio, ¿no? De derechos humanos y pues a la par, ¿no? Somos el segundo o tercer país del mundo más letal para ser periodista. Entonces de alguna manera esto nos habla de que pues tanto los temas que llevamos son muy similares, pero también las amenazas, ¿no? Y a veces es como hemos compartido, ¿no? Con algunos colegas de, bueno, si por ejemplo estás en una manifestación acompañando a personas defensoras y las atacan, tú estás ahí juntos, o sea, físicamente estás ahí a un lado, entonces vas a terminar en el mismo, digamos, paquete de riesgo que las personas defensoras, ¿no? Si estás en una búsqueda o si estás en una, no sé, en un cierre de carretera, ¿no? En una toma de algún inmueble, como estás ahí acuerpando de alguna manera, acabas pues siendo igual de vulnerable, pero a la vez la presencia mutuamente nos ayuda, ¿no? Entonces creo que es una relación como muy simbiótica y que se ha ido fortaleciendo, ¿no? En los últimos años, digo, a la par de que se ha incrementado pues la violencia, creo que también ha incrementado la fortaleza y alianzas entre defensores y defensoras y periodistas. Creo que es algo muy valioso lo que mencionas y que no todos se dan cuenta como del proceso que pasan los periodistas, ¿no? Como que uno nada más ve la información y es como de, pues pasó esto, pero no se dan cuenta del riesgo en el que se meten las personas, ¿no? Entonces creo que eso que mencionas es muy valioso y algo que no todo el mundo lo ve porque es como un detrás de cámaras, por así decirlo, detrás del escrito, así lo podríamos poner. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia en la cobertura de estos temas en el estado de Puebla? Bueno, aquí ha pasado lo que comentaba, sobre todo en el tema de defensa del territorio en particular, y también en el caso de desapariciones, ¿no? Que nos volvemos como muy aliados o aliadas porque al principio nadie le hace caso a los temas, ¿no? Yo recuerdo cuando, pues, por fortuna no había tantas desapariciones en el estado, ¿no? Estamos hablando de 2012, 2013, por ahí, que había muy pocas movilizaciones y que el tema, si había una manifestación por ahí o había algún caso, pasaba desapercibido, ¿no? Y fuimos en ese momento pues pocas, ¿no? Las personas periodistas que empezamos a visibilizar el tema y a no soltarlo, cuando ahora, lamentablemente que ya se desbordó, digamos, pues todos los medios lo toman, pero lo toman porque es un tema noticioso, ¿no? Y cuando deja de ser noticioso, lo dejan a un lado. Entonces eso también o sea, en la experiencia personal muestra que pues a veces cuando las causas o las movilizaciones no son tan visibles, somos las periodistas o esta alianza con el periodismo que ayuda a poner como un poco el dedo en el renglón y a impulsar y empujar, ¿no? Como se dice coloquialmente, pues a veces las autoridades solo entienden a periodicazos y a veces sí, ¿no? Si no salen los medios, si no los empiezan pues a evidenciar, a balconear, como se dice, no hacen nada, ¿no? O no reciben a las familias, o no reciben, o no hacen una mesa de diálogo, o no cumplen los acuerdos establecidos, ¿no? Entonces eso ha sido como muy importante, al menos en la experiencia en lo local. También pues Puebla es un estado que tiene muchísimos conflictos socioambientales
conflictos y movimientos en defensa del territorio, ¿no? Que hay algunos que se han vuelto muy sonados en los últimos años, por ejemplo, el de la defensa del agua, ¿no? Contra Bonafont. Pero pues recordemos que aquí mismo a unos minutos están, ¿no? Aquí pasan los tubos del Proyecto Integral Morelos, del gasoducto Morelos, que es una resistencia que lleva pues más de una década y que a veces está muy abandonada, si no es porque algunos medios, por esta alianza, ¿no? Tampoco voy a decir que los medios tienen todo el mérito en absoluto, sino es, insisto, esta alianza entre las personas defensoras y los medios, y también a veces pues luchar un poco contra los medios hegemónicos y el Estado, porque pues es muy sabido y muy evidente que el Estado tiene sus medios, o si bien no son suyos, pero pues medios que financian. Entonces los medios que financia el Estado van a decir lo que el Estado quiere, y entonces esta pelea que de repente cambia de campo de batalla, ¿no? Que no estamos hablando necesariamente en la manifestación o en el bloqueo o en la toma, sino en los medios, como en la arena de la opinión pública. Entonces, pues la experiencia aquí es que en general son temas que no les gustan a la mayoría de los medios, son temas que solo se cubren cuando son noticia, pero no solo los conflictos, sino las resistencias, pues son muchísimas y vale la pena cubrirlas todo el tiempo, ¿no? Porque a veces, bueno, no hay conflicto, pero hay muchas cosas que surgen de la movilización y de la resistencia, ¿no? Organizaciones en defensa de la tierra, escuelas alternativas, organizaciones de comunicación popular, radios comunitarias, que son cosas que no son una denuncia o un conflicto, sino que están ahí resistiendo y que los medios no voltean a ver, ni la sociedad en general. Entonces también vale la pena decir que pues hay mucha resistencia en torno a los conflictos y a la denuncia. Y bueno, pues vemos que lamentablemente no es un tema que le siga interesando, o sea, es un tema que más bien sigue siendo poco atractivo, entre comillas, para los medios más grandes, pero los conflictos socioambientales y las violaciones graves a derechos humanos no terminan en Puebla, ¿no? También podemos hablar de otro tipo de violencias como feminicidios, que seguimos siendo de los primeros lugares nacionales, pero hubo un tiempo que mediáticamente hubo un boom, ¿no? Y ahora ya no se habla de eso, y ya no se habla de los casos, ya no se habla de nada, como que se va apagando. Entonces ahí también creo que es una responsabilidad no solo de los medios, sino de las y los periodistas de manera pues individual, o sea, individual, no solo colectiva, sino individual, de decir qué vamos a hacer para seguir hablando de esto, para seguir denunciando y seguir creando como estas alianzas y mancuernas, ¿no? Con las personas defensoras y también todas las víctimas y víctimas indirectas que luchan. Creo que justamente esto que mencionas acerca de las alianzas que tienen tanto los medios como con las personas defensoras es como esta frase de la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces realmente sin los medios tal vez no habría tanta presión justamente con el Estado, ¿no? Entonces creo que es una labor muy grande que no muchos ven. Y por último, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a jóvenes que tienen interés en entrarle a estos temas, pero que tienen miedo por la violencia que hay hacia las personas y hacia las personas defensoras también? O sea, pues primero que no debemos dejar que el miedo sea como un factor determinante en nuestras decisiones, ¿no? Porque finalmente eso es lo que quiere el Estado, ¿no? Y el sistema en general, y lo podemos ver pues desde hace muchas décadas, ¿no? Todos estos mecanismos de represión para meter miedo, que ojo, no digo que no tener miedo significa aventarse, sino es decir, hágalo con precauciones, ¿no? También ahora en el tema periodístico pues hay muchos ya protocolos que seguir en colectivo, con los medios. Creo que cada vez los medios somos más conscientes de los riesgos, entonces siempre hay que hacer un análisis de contexto, tomar precauciones, apoyarse de organizaciones que defienden, ¿no?, la libertad de expresión, monitoreo, a veces no ir solas o no buscar coberturas en conjunto, o sea, como que depende mucho de cada caso y hay que irlo analizando, pero eso, ¿no? Que el miedo no nos debe detener, porque finalmente es lo que provoca el miedo, silencio, y silencio, impunidad, injusticia, ¿no? Entonces, quien le interese estos temas, pues que se acerque primero con respeto y que se informe bien, porque muchas veces lo que pasa es que nos interesa un tema y llegamos, nos aventamos, sin darnos cuenta que ya hay muchos años detrás de notas, de reportajes, de documentales, de propio archivo de las organizaciones. Podemos acercarnos a otros colegas que han cubierto el tema, ¿no? Es decir, primero informarnos, empaparnos, acercarnos a otros colegas, ¿no? Insisto mucho en la importancia de hacer redes, de tejer estas alianzas, ¿no? De no ir solas y solos, como que esta figura del periodista solitario, pues ya tiene mucho tiempo que ya caducó, porque ahora creo que lo más importante es hacerlo en colectivo y hacerlo en conjunto y apoyarnos. Entonces, que no le tengan miedo a estos temas, que le entren con mucho respeto, ¿no? Y que sepan que siempre es muy importante seguir visibilizando esto y que busquen, ¿no? Insisto, busquen las redes de periodistas, pero busquen también a las organizaciones
que no se queden en escritorio a veces, ¿no? Que vayan, que se acerquen y que participen, ¿no? Que formen parte. Y es muy importante que también sean críticas y críticos con el periodismo que consumen, porque en tanto una sea crítica con el periodismo que consume, es el periodismo que una va finalmente a crear, ¿no? Muchísimas gracias, Aranzazú, por esta plática, por acompañarnos y por contarnos sobre tus experiencias. Y el consejo, la verdad es que yo creo que muchos lo van a tomar. No hay que tener miedo, eso creo que es muy importante. Y para todas las personas que nos están viendo, no se pierdan las siguientes cápsulas y nos estamos viendo.